El sofista. En el diálogo se presentan cuatro personas: Teodoro, Sócrates, el extranjero de Elea y Teeteto, aunque realmente quienes intervienen son los dos últimos. Inicialmente Teodoro le presenta a Sócrates a un hombre extranjero sobre el que preliminarmente solo se afirma que es un filósofo y por ende, hipotéticamente podría tratarse de un político, de un sofista o de un loco. El primer interrogante que le formula Sócrates al extranjero es sobre cómo se concibe al político, al sofista y al filósofo, como una sola especie o diversa. Este responde que efectivamente se trata de especies distintas, aunque urge saber la esencia de cada cual. Para ello, previo acuerdo entre todos los interlocutores, el extranjero y Teeteto son los primeros en dialogar acerca de la esencia, usía, del sofista. Dada la complejidad de la definición, el extranjero encuentra conveniente abordar la definición del objeto más pequeño, la persona que pesca, y conocido, para después transitar hasta la esencia del objeto de estudio más complejo, el sofista. La persona que pesca posee técnica, afirman los dos, pero existen dos clases de técnica, una productiva, como la agricultura, manufactura, y otra adquisitiva, que no tiene por objeto fabricar, sino el aprendizaje y el conocimiento, por ejemplo la lucha, la caza y los negocios. La técnica adquisitiva se divide en dos: el intercambio voluntario mediante pagos, mercancías y regalos, y la técnica de la captura, relacionada con el apresamiento de acciones o razonamientos. La técnica de la captura, continúa el extranjero, puede dividirse en dos: la captura abierta, la lucha, y la escondida, caza. La técnica de la caza se divide en dos, distinguiendo la especie animada de la inanimada. La técnica de la caza de los seres vivos comprende la caza de los seres vivos y animados. La caza de los seres vivos se divide, a su vez, en caza terrestre y caza flotante, agua o aire. Respecto a esta última, el extranjero diferencia la raza volátil, la raza acuática. A la caza de lo acuático se le denomina pesca. Hasta aquí sintetiza el extranjero. Estamos de acuerdo no solo en el nombre, sino que también hemos captado con precisión la definición del hecho mismo. De la totalidad de la técnica, una mitad era adquisitiva, de la adquisitiva la mitad era la captura, de la captura la caza, de la caza de los seres vivos, de la caza de seres vivos la caza flotante, de la caza flotante toda la división inferior correspondía a la pesca, de la pesca la caza contundente, de la caza contundente la caza con anzuelos, de esta la que captura levantando de abajo hacia arriba, y ha copiado su nombre de esta misma acción. Es la técnica que estamos buscando y que recibe por nombre pesca con caña. Al pasar ahora a comparar al pescador con el sofista, el extranjero encuentra que el sofista es también un cazador. El sofista se dirige a la caza de animales terrestres, encontrándose el hombre inmiscuido allí, pues es un animal doméstico. Ahora bien, la caza de animales domésticos tiene una división: la caza violenta, que agrupa la piratería, la esclavitud, la tiranía y todo tipo de guerra, y la caza persuasiva, que integra la oratoria forense, el discurso público, la conversación. La caza persuasiva, continúa argumentando el extranjero, se divide entre lo privado y lo público. La caza en privado se hace con el fin de obtener salario o regalos, como el tipo de caza que ejercen los amantes. Esta técnica es adulatoria. La caza en público, por su parte, trata de dar conferencias cuyo objeto es la virtud y recibir una suma de dinero como salario. Este último caso es la esencia de la sofística. Definición del sofista. La sofística pertenece a la técnica apropiativa, adquisitiva, y viene a ser una especie de caza que se ocupa de seres vivos, que caminan, terrestres, domésticos, humanos, en forma privada, por un salario, con intercambio de dinero, con apariencia de enseñanza, y que se ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos. No obstante, para el extranjero la apariencia del objeto analizado no se muestra en la conclusión anterior, razón por la cual procede a ahondar su análisis. La técnica adquisitiva tenía dos formas: la caza y el intercambio. Esta, a su vez, se fragmenta en la donación y la técnica mercantil. Esta, por su parte, tiene una primera división que abarca la venta directa por parte de los productores y el intercambio que comercializa productos ajenos. Un mercader, al ir de ciudad en ciudad, vende pinturas y muñecos, entre otros productos referidos al alma, después de que quien vende conocimientos de ciudad en ciudad recibe el mismo nombre. Al comercio del alma se le denomina técnica expositiva. En lo que respecta a la venta al por mayor de conocimientos, hay un nombre para la parte que tiene que ver con los conocimientos de las demás técnicas, y otro nombre a la parte que se refiere a su perfección. Por lo anterior, la sofística resulta ser aquella parte de la adquisición, del intercambio, de la técnica mercantil, del comercio exterior, del comercio del alma, que se ocupa de razonamientos y de conocimientos acerca de la perfección.
Otra definición sobre la sofística, que se deduce del anterior, sería tipo de adquisición que consiste en un intercambio con comercialización, ya sea como comercio minorista o como venta por parte de los propios productores. En ambos casos, cualquiera que fuese el género que vende conocimientos sobre lo que antes hablábamos. A continuación, el extranjero le propone a Teeteto asociar la sofística con la lucha, que figura dentro de la técnica adquisitiva. La lucha se divide en competición y combate. Al combate cuerpo a cuerpo se le denomina violencia, y la oposición de argumentos recibe el nombre de cuestionamiento. Este, por su parte, se divide en dos: judicial si se refiere públicamente sobre lo justo e injusto; contestación, antilógicos, si el intercambio acontece en la esfera privada con intercambio de preguntas y respuestas. La contestación que bajo cierta técnica se enfoca sobre lo justo e injusto recibe el nombre de erística. Cuando la discusión se realiza con el fin de divertirse, descuidando los asuntos privados, siendo el discurso recibido sin placer alguno, recibe el nombre de charlatanería. La forma contraria a lo anterior es aquella que hace ganar dinero con las discusiones privadas, enmarcado con el nombre del sofista. Sintetiza al extranjero. El sofista no es otra cosa que un miembro de un género que gana dinero, que posee la técnica de la discusión, que es parte de la contestación, del cuestionamiento, del combate, de la lucha, de la adquisición. Ahora el extranjero procede a reunir tareas domésticas como filtrar, colar, cribar, separar, cardar, devanar, urdir, en una técnica denominada separación. Aquella separación que conserva lo mejor y abandona lo peor se denomina purificación. En la purificación existe una bifurcación, la que se corresponde al alma y la que atañe al cuerpo. El alma se purifica cuando elimina alguna clase de mal. Los males del alma son la enfermedad y la fealdad. La enfermedad o disensión es una especie de corrupción, un desacuerdo de lo que está emparentado naturalmente. La fealdad, por su parte, es carencia de simetría. En el alma de la gente mediocre la opinión y los deseos, el valor y los placeres están en mutuo desacuerdo. Ahora bien, toda alma que es completamente ignorante lo es en forma involuntaria, pues el hecho de ignorar, que consiste en errar la aprehensión de la verdad, es un desvarío. Por lo anterior, toda alma que no piense es fea y desproporcionada. Las dos clases de males del alma son la perversión y la ignorancia. Por su parte, de los males que le acaecen al cuerpo, la deformidad y la enfermedad, se tienen dos técnicas curativas, la gimnasia y la medicina. El castigo es la técnica más conveniente para la justicia en los casos de la injusticia, desmesura y cobardía. Contra la ignorancia, la técnica apropiada es la enseñanza. La ignorancia se divide en dos. Al hecho de no saber nada se le denomina ausencia de conocimiento. La técnica que libera de eso se denomina educación. La educación se divide en dos. Una técnica de la educación se denomina amonestación, que es un procedimiento según el cual, ante un hijo que comete una falta, se reprime con cólera o se exhorta amablemente. La otra técnica se refiere a aquellas personas que se creen sabias y que por lo mismo rechazan aprender. Aquí es necesario confrontarlo y refutarlo hasta que llegue a plantear afirmaciones contradictorias respecto a las mismas cosas. La vergüenza que experimenta la persona refutada permite eliminar las opiniones que impiden los cuestionamientos, purificándose. A quienes hacen uso de esta técnica se les denomina sofistas. Por todo ello, Teeteto, debe proclamarse que la refutación es la más grande y la más poderosa de las purificaciones, y a su vez debe admitirse que quien no es refutado, así se trate del gran rey, será un gran impuro, y dejará inculto y afeado aquello que tendría que ser lo más puro y lo mejor para quien aspira a ser realmente feliz. Con el fin de recapitular, el extranjero reconoce que los sofistas son hábiles en contradecir, mostrando una cierta capacidad orientada al cuestionamiento de todas las cosas. Pero como no es posible la raza humana conocer todo, entonces ellos dan la impresión a sus discípulos de ser sabios en todo. Ellos poseen una ciencia aparente, doxastike episteme. Otro calificativo que le da el extranjero al sofista es el de mago, imitador de las cosas. Existe, no obstante, una división en la imitación. Por una parte está la técnica figurativa, en la cual se reproduce la realidad según el largo, ancho, alto e incluso el color. Por otra parte está la técnica simulativa, fantastique, empleada en la pintura y otras artes, en la medida en que las obras intentan parecerse a lo bello, sin parecerse realmente. En este marco de reflexión sobre lo que es y no es, y teniendo como trasfondo a Parménides, el extranjero procede a indagar sobre la expresión lo que no es. Estas palabras no pueden referirse a algo, pues el término algo alude siempre a lo que es, de tal suerte que lo que no es se conecta necesariamente con la nada. No es posible correctamente ni pronunciar ni afirmar ni pensar lo que no es en sí y de por sí, puesto que ello es impensable, indecible, impronunciable e informulable.
No obstante, la dificultad del anterior planteamiento es que enuncia algo de aquello que no es, habiendo afirmado previamente que no era posible. En otras palabras, se aludió a la nada como si fuera algo. Por lo anterior, el extranjero le solicita a Teeteto que busque una teoría sobre el no ser sin atribuirle el ser, la unidad o la multiplicidad numérica. Para salir de este embrollo, el extranjero afirma que es necesario cometer un parricidio, obligando a lo que no es a que sea, en cierto modo, y recíprocamente a lo que es a que en cierto modo no sea, invirtiendo así la fórmula clásica de Parménides. Lo que es, lo que no es, no es. El extranjero parte del supuesto según el cual todo lo que los sabios antiguos, incluyendo a Parménides, refirieron acerca de la cantidad de entes que existen y su respectiva cualidad, fue formulado con suma ligereza. Por ello urge cuestionarlos. Por ejemplo, aquel que planteó que lo originario era lo caliente y lo frío, ¿cómo entiende el ser? Si se llama ser a los dos entes, resultarían dos como uno. Por su parte, aquellos que postulan que todo es uno, ¿a qué denominan ser? A ellos debería afirmárseles que, si se sostiene que el nombre es diferente de la cosa, entonces afirma la existencia de dos cosas. Si se entiende que el nombre es lo mismo que la cosa, entonces el nombre no es nada. Posteriormente, el extranjero y Teeteto proceden a analizar los planteamientos de aquellos que sostienen que solo existe aquello que ofrece resistencia y cierto contacto, los atomistas. Estos afirman que el alma misma posee cierto cuerpo, pues conducen todas las explicaciones del ser hacia lo corpóreo. Para avivar el debate, el extranjero plantea la siguiente definición del ser, con el fin de determinar más adelante si los atomistas la aceptan o la niegan. Existe realmente todo aquello que posee una cierta potencia, ya sea de actuar sobre cualquier otra cosa natural, ya sea de padecer aunque sea en grado mínimo, y a causa de algo infinitamente débil, incluso si esto ocurre una sola vez. Ahora proceden a citar los planteamientos de los filósofos que afirman que lo que realmente existe son las formas. Las formas están exentas del devenir, pues la esencia es inmutable. El devenir participa de la potencia de padecer y actuar, pero la esencia no tiene estas dos potencialidades. Ahora bien, ¿el alma conoce y la esencia es conocida? Si conocer es hacer algo, ocurrirá necesariamente que lo conocido padece, de tal suerte que la esencia cambiará al ser conocida. Para Teeteto sería terrible aceptar la teoría de los amigos de las formas, según la cual lo que es totalmente no vive, no piensa, carece de intelecto, está quieto y estático. El diálogo avanza ahora en torno a la siguiente pregunta: ¿dejaremos acaso de poner en relación el ser con el cambio y con el reposo, y toda cosa con toda otra cosa, como si existiesen sin mezcla y fuese imposible un intercambio mutuo, y las consideraremos así en nuestros razonamientos? ¿O reuniremos todas las cosas en una sola, como si fuese posible para ellas comunicarse recíprocamente? ¿O pondremos en relación a unas sí y a otras no? Si la afirmación nada se comunica con nada es válida, entonces pondría en ruinas las aseveraciones de aquellos que predican del ser su cambio o su unidad inalterable, o la existencia de formas que parecen siempre idénticas e inalterables, pues ya sea desde el cambio o desde el reposo, en todas ellas el ser se comunica. Si la afirmación todo tiene el poder de intercomunicarse es válida, entonces el cambio estaría en reposo y el reposo en cambio, siendo esto algo imposible. Por lo anterior, solo podría considerarse válida la afirmación que postula la mezcla de algunas cosas y no de todas. Existe una ciencia que muestra qué géneros concuerdan con otros y cuáles no se aceptan entre sí, si existen algunos que se extienden a través de todos, de modo que hagan posible la mezcla. Su nombre es dialéctica. Solo el filósofo es capaz de distinguir una sola forma que se extiende por completo a través de muchas, que están cada una de ellas separadas, y muchas distintas las unas de las otras, rodeadas desde fuera por una sola, y una sola, pero constituida en unidad a partir de varios conjuntos, y muchas diferenciadas, separadas por completo. Cuando se habla de lo que no es, prosigue el extranjero, no se habla de lo contrario a lo que es, sino de algo diferente. No estemos de acuerdo entonces cuando se diga que la negación significa lo contrario, y admitamos que el no colocado antes hace alusión a algo diferente de los nombres que siguen, o más aún, de los hechos respecto de los cuales se colocan los nombres pronunciados después de la negación. Así, lo opuesto a lo bello se denomina no bello, existiendo esto en algo separado a partir de cierto género determinado de cosas. El no ser no es lo contrario del ser, sino solo algo diferente. A partir de toda esta explicación, el extranjero plantea lo siguiente: la aniquilación más completa de todo tipo de discurso consiste en separar a cada cosa de las demás, pues el discurso se originó para nosotros por la combinación mutua de las formas. Por ello considera pertinente indagar por la esencia misma del discurso y su relación con el ser y el no ser.
Si, como se dijo, el no ser está disperso en todas las cosas, entonces también lo estará en el juicio y en el discurso, produciendo juicios y discursos falsos. Lo falso equivale al engaño, y en el engaño todo se llena de imágenes, de figuras y de apariencias. Para el sofista, nadie piensa ni dice lo que no es, pues el no ser no participa de la existencia. Algunos nombres se combinan mutuamente, otros no. Se combinan aquellos que mencionados en serie evidencian algo. No se combinan aquellos nombres que mencionados en serie no dicen nada. El género que permite exhibir el ser mediante un sonido es doble, el nombre y el verbo. Se llama verbo al que muestra las acciones. Nombre es el signo sonoro aplicado a los autores de aquellas. Ni los nombres ni los verbos mencionados por sí mismos y de forma continuada constituyen discurso alguno. Así, camina, corre, duerme y otros verbos que significan acciones, aunque se los diga en serie, no constituirán por ello un discurso. En cambio, la expresión "el hombre aprende" constituye para el extranjero un discurso más pequeño y primero. En lo anterior no solo se nombra, sino que se afirma. Cuando hay discurso es necesario que sea de algo, pues si no es de algo, es imposible. Este algo ha de ser algo que exhiba el ser, algo existente. El extranjero ofrece dos ejemplos de discursos. Teeteto, siéntase, y Teeteto, con quien yo estoy hablando, vuela. Ambos discursos son sobre Teeteto y de Teeteto. El discurso verdadero dice cómo son las cosas. Aquí el criterio de verdad es la correspondencia entre lo que se afirma y los hechos. Si Teeteto está sentado es un juicio verdadero. El discurso falso, por su parte, dice cosas diferentes de las que son, pues en cada cosa mucho es lo que hay, pero también mucho lo que no hay. En otras palabras, diciendo acerca de ti algo diferente como si fuera lo mismo, y lo que no es como si fuera, parece que absolutamente es a partir de una unión de este tipo de verbos y nombres, como se produce real y verdaderamente el discurso falso. El razonamiento es un diálogo interior y silencioso del alma consigo misma. El discurso, por su parte, es un flujo que surge de ella y sale por la boca, acompañado de un sonido. Pensamiento, doxa, se llama a la afirmación o negación que ejecuta el alma silenciosamente mediante el razonamiento. La imaginación, fantasía, ocurre cuando la afirmación o negación surge a través de la sensación. En consecuencia, así como el discurso era verdadero y falso y se mostró que en él el razonamiento es el diálogo del alma consigo misma, que el pensamiento es el resultado final del razonamiento, y que llamamos imaginación a una mezcla de sensación y de pensamiento, es necesario entonces que al estar todas estas cosas emparentadas con el discurso, algunas de ellas, en algunas ocasiones, sean falsas. El extranjero procede ahora a retomar las inferencias logradas al inicio del diálogo respecto a la división de las técnicas, en particular, la técnica productiva, donde ahora es posible ubicar la naturaleza del sofista. Se denomina técnica productiva a toda potencia que llegaba a ser causa de que fuese ulteriormente lo que antes no existía. Esta técnica se divide en dos, humana y divina. Cada una de estas se divide en dos, en la cosa misma y en la imagen que acompaña a cada cosa. Por la técnica divina existen los seres vivos, el fuego, el agua, como cosas, pero también existen sueños e ilusiones como imágenes de las cosas. A su vez, por una técnica humana como la arquitectura existen las casas. Por medio de la pintura existen imágenes de esas casas. La técnica de la fabricación de imágenes tenía dos componentes, la figurativa y la simulativa. El género simulativo se divide en dos, siendo la imitación aquello que surge cuando alguien se vale de su cuerpo para asemejarse a tu aspecto. Al otro segmento no lo define el extranjero. Ahora bien, entre los que imitan, algunos conocen lo que imitan y otros no, siendo plausible establecer una nueva división, ignorancia y conocimiento. El imitador que sabe es distinto del imitador que no sabe. Se denomina imitación conjetural, doxomimetiqué, a la imitación acompañada de la opinión, y imitación erudita, mimesis historique, a la imitación acompañada por la ciencia. El imitador conjetural, dentro del cual se encuentra el sofista, se divide en el ingenuo, que cree saber qué opina, y el desconfiado, pues ignora eso que le confiere el aspecto de sabio. Aquel es imitador. Este es imitador irónico. El imitador irónico se divide en dos, entre el que puede dar largos discursos dirigidos a la muchedumbre y el que en privado, por medio de discursos breves, obliga al interlocutor a contradecirse a sí mismo. Al que hace largos discursos se le puede caracterizar como orador popular, demologicón o demagogo. Al otro se le denomina sofista, en contraposición al sabio que no sabe nada. La imitación propia de la técnica de la discusión, en la parte irónica de su aspecto erudito, del género simulativo,
de la técnica, no divina, sino humana de hacer imágenes dentro de la producción, en la parte limitada a fabricar ilusiones en los discursos. Quien dijera que esta es realmente la estirpe y la sangre del sofista, diría, según parece, la verdad.